Hola, ¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Es la primera de este nuevo año. Antes de comenzar, te quiero desear el mejor de los años, muchas felicidades, mis mejores deseos. De mi parte, por supuesto, y de todas, todos y todes quienes hacemos posible Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, que sea un año más pacífico, sobre todo con menos violencia hacia las mujeres y que juntas, juntos, juntes, transitemos pues a una sociedad más consciente, más igualitaria y con igualdad de derechos para las mujeres, principalmente el derecho a una vida libre de violencia. Y bueno, como sabes, ese es el objetivo principal de este programa, de este espacio. Y hasta allí, las felicitaciones de este año. Yo soy Aide Serrano y siempre te saludo muy contenta, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estrenamos este programa, este 14 de enero del 2026 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Por supuesto, muy agradecida por estar aquí un nuevo año con CIPSE TVCUN y también con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social que transmiten este programa. Por supuesto, a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que también lo retransmiten. Como sabes, estos contenidos, bueno, pues están en la radio, en la televisión abierta, pero también en mis redes sociales donde me puedes seguir, me encuentras como Aide Serrano y todos los programas están en YouTube, ahí me encuentras como Aide Serrano, te invito a que te suscribas. Por supuesto, a todas las estaciones de radio que transmiten Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, donde las mujeres son las protagonistas, pero también te invito a reflexionar sobre la situación de todas en el mundo. Bueno, pues un gran saludo a quienes nos están escuchando por Riviera FM en el 98.1 todos los sábados a las 2 de la tarde, por Caribe FM en el 101.9 los sábados a las 10 de la mañana. Por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, los sábados igualmente 10 de la mañana. Por Chetumal en el 860 de AM, 11 de la mañana los domingos, e igualmente los domingos a las 11 de la mañana, por Chetumal FM en el 100.9. En esta ocasión arrancamos el año con una entrevista bien interesante con la maestra Becky Bíos. Ella es la creadora del kit forense. Además es bióloga, psicóloga egresada de la UNAM, enfocada en ciencias forenses. Ella realizó la tesis Desarrollo del kit forense en caso de desaparición en México. También es una activista defensora de los derechos humanos con perspectiva de género. Formó parte de las colectivas Ángeles Violeta, víctimas de feminicidio y desaparición de mujeres, y también de violencia feminicida en México, dando acompañamiento en casos de mujeres víctimas de feminicidio, desaparición y delitos de alto impacto. Y es sobreviviente de feminicidio en el 15 de junio de 2015. Tuvo secuelas permanentes de un coma por edema agudo pulmonar y pérdida de vesícula, audición por traumatismo derivado de la violencia feminicida. Hoy en la entrevista estelar conversé con ella. También en la sección, una nueva sección que estamos estrenando, se llama Esto sí pasó. Te voy a contar acerca de las prácticas de las mujeres iraníes en su lucha contra el sistema autoritario de la República Islámica, que han ido más allá de cortarse el pelo y quemar el velo. Esta vez salen a la calle con los labios ensangrentados y encienden sus cigarrillos con una foto del Khamenei. Por otro lado, en la sección Sí se pudo, bueno, acerca de la realidad de muchas mujeres invisibilizadas en México. Bueno, pues en la Ciudad de México, hace unos días, en la acera frente al Museo de Arte Moderno, en la primera sección del bosque de Chapultepec, se encuentra el Paseo de las Ancestras, este conjunto escultórico de 6 figuras que representan a mujeres fundamentales de la historia prehispánica y del periodo de transición provocado por la invasión española. Y bueno, desafortunadamente en las noticias locales, el titular que no te contaron completo
El feminicidio de Carla M., una mujer de 26 años, fue dado a conocer apenas este 12 de enero públicamente, varios días después de que su cuerpo fuera localizado, evidenciando nuevamente los vacíos de información y respuesta oportuna frente a la violencia feminicida en Quintana Roo. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Prácticas de las mujeres iraníes en su lucha contra el sistema autoritario de la República Islámica han ido más allá de cortarse el pelo y quemar el velo. Esta vez salen a la calle con los labios ensangrentados y encienden sus cigarrillos con una foto de Jameini. Como sabes, y bueno, con información de Euronews, en noviembre pasado, el 2025, Omid Sarlak, un joven que vivía en Olivburdas, en el oeste de Irán, publicó un video donde en las redes sociales se ve que aparece incendiando una fotografía del líder de la República Islámica, Ali Jameini. Solo unas horas después de la publicación de estas imágenes, se encontró su cadáver en un vehículo privado tras haber recibido varios disparos. Samad Porche, un antiguo preso político, emprendió una acción similar ese mismo mes para protestar por el asesinato de Omid Sarlak, quemando de nuevo una fotografía de Ali Jameini apenas unas horas después de la publicación de su video. Agentes de seguridad allanaron su casa en la ciudad de Yasuja, al oeste de Irán. Bueno, no lo encontraron y no fue arrestado, por supuesto, pero desde entonces vive en la clandestinidad. Anteriormente, Bahramani, poeta y crítico iraní, fue arrestado en septiembre del 2021 por incendiar una fotografía también de Ali Jameini en su ciudad de residencia y trasladado a un lugar desconocido. Y durante 2 meses no se supo nada de su paradero. En el momento de quemar la fotografía, leyó el siguiente poema: Quémate, Satanás. En esta tranquila tormenta, lo que te sobrevendrá ni siquiera lo sabes. Has quemado mi juventud en lo más profundo de mi fe. Arde, oh injusto, mientras puedas arder. Sin embargo, parece que la dura reacción del aparato represivo del régimen iraní ante esta forma de protesta no solo no ha quebrado la determinación de las mujeres iraníes, que por cierto sufren de la desaparición prácticamente de todos sus derechos humanos, sino que muchas de ellas se han radicalizado aún más por su lucha en búsqueda de la libertad. En los últimos días, coincidiendo con una nueva ronda de protestas nacionales iniciada el 28 de diciembre del 2025, pero también motivada por el deterioro de la situación económica y de las condiciones de vida, han comenzado a circular en las redes sociales imágenes de mujeres jóvenes, no solo quemando fotografías del líder de la República Islámica, sino también encendiendo sus cigarrillos con ellas. Las mujeres que participan en esta iniciativa han combinado la quema de la imagen del líder con el acto de fumar, una práctica, por cierto, que durante décadas ha estado restringida o estigmatizada para las mujeres en la sociedad iraní. Con ello, las manifestaciones parecen desafiar simultáneamente la autoridad política y religiosa del régimen y las estrictas normas sociales impuestas a las mujeres basadas en una visión profundamente sexista. Los videos de esta forma de protesta se han reproducido miles de veces en las redes sociales de todo el mundo, lo que dificulta cada vez más su contención por parte de las autoridades, pese al continuo funcionamiento del aparato represivo. De este modo, las mujeres iraníes que ya habían captado la atención internacional durante las protestas posteriores a la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral en el 2022 han ido un paso más allá. Si entonces sus acciones se interpretaron como una negación simbólica de las políticas sexistas y autoritarias del sistema, hoy participan en protestas con los labios ensangrentados, hacen ejercicio en plena calle frente a las fuerzas de seguridad y encienden cigarrillos con fotografías en llamas de Jameini, colocando de nuevo la resistencia femenina iraní en el centro del debate internacional. Y bueno, recordemos que tras la muerte de Mahsa Amini en el 2022, aunque el gobierno logró desalojar las calles
Tras 4 meses de represión sangrienta, con más de 500 muertos y al menos 2.400 detenidos, no consiguió sofocar la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos fundamentales. Las grandes protestas fueron reprimidas con violencia, pero la resistencia se transformó progresivamente en acciones simbólicas. Durante los últimos 3 años, la sociedad iraní ha sido testigo de nuevas formas de protesta protagonizadas por mujeres, desde acudir sin velo a universidades y espacios públicos hasta arrojar turbantes de clérigos en callejones y bazares, participar en competiciones deportivas poco visibles o incluso desnudarse en público, como ocurrió en la Universidad Azad de Teherán. Sus sangrientas luchas durante las protestas de mujer, vida y libertad también continuaron, ya que los agentes del régimen recurrieron a todo tipo de métodos represivos, desde disparos de perdigones dirigidos a los ojos hasta agresiones sexuales generalizadas en las cárceles. Las alumnas protestan y afrontan el coste también del envenenamiento, porque otra característica de la protesta femenina en Irán es que no se limita a una franja de edad concreta. Las movilizaciones llegaron incluso a las escuelas, donde alumnas, aún con delantal, es decir, seguramente de educación primaria, coreaban consignas contra el sistema, una escena sin precedentes en los más de 40 años del gobierno de la República Islámica. El gobierno respondió, por supuesto, con más represión, con detenciones de familiares de estudiantes, y meses después comenzaron a registrarse en todo el país casos de envenenamientos en cadena en centros escolares. Lo que ocurría es que las alumnas perdían el conocimiento de manera repentina y eran trasladadas de urgencia a centros hospitalarios con síntomas respiratorios, palpitaciones y entumecimiento. Investigaciones posteriores señalaron que más de 800 estudiantes de al menos 15 ciudades iraníes resultaron afectadas. El Ministerio de Salud confirmó que los casos se debieron a una toxina muy leve, y el viceministro de Salud, Janus Panahi, llegó a declarar que alguien quería que se cerraran las escuelas, especialmente las de niñas. Fíjense nada más qué terrible, aunque posteriormente retiró sus palabras. El gobierno iraní negó cualquier responsabilidad y hasta hoy nunca se han identificado a los autores de los envenenamientos. Bueno, como si faltara saber quiénes. Bueno, pues desde luego el propio gobierno. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Bueno, y una buena noticia se dio a conocer recientemente, porque en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, se encuentra hoy el Paseo de las Ancestras, que es un conjunto escultórico de 6 figuras que representan a mujeres fundamentales de la historia prehispánica y también del periodo de transición provocado por la invasión española. La inauguración corrió desde luego a cargo del Gobierno de México e impulsa la recuperación y reivindicación de la trascendencia histórica de las mujeres que definieron su tiempo y sociedades, al incorporar sus efigies en este andador, pues, de una de las avenidas más importantes de nuestro país, no solamente de la Ciudad de México, sino del país, el Paseo de la Reforma. Bueno, y en palabras de la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, el Paseo de las Ancestras es un acto de justicia histórica, es una forma de poner la memoria en el espacio público y de confrontar sin rodeos el racismo, el clasismo y el machismo que por siglos han intentado borrar estas vidas. Y este Paseo de las Ancestras se conforma con esculturas en bronce que dan testimonio del poder simbólico que ejercieron estas mujeres en Mesoamérica, en particular las civilizaciones maya, tolteca y mixteca. Actualmente esta, por supuesto, es una de las calles más concurridas, y las efigies de bronce son las siguientes. Primero tenemos a la Reina Roja de Palenque, a Sac-Bu-Ahau, es decir, la Reina Roja, también a Cihuatlatzin, séptima gobernante de la ciudad de Tula, y Ñuñu, la señora Seis Mono, así como de Malintzin, intérprete oluteca, Heréndira, noble purépecha, y Tehuichpotzin, Ichcachotzin,
Chitzin, también conocida como Isabel de Moctezuma. Cada escultura se encuentra sobre un pedestal que incluye su glifo, nombre y una breve semblanza biográfica. Las obras fueron realizadas por el colectivo Jefas de Familia, responsable también de la mayoría de las esculturas del Paseo de la Reforma. Y bueno, pues desafortunadamente el titular que no te contaron completo, una mala noticia por el feminicidio de Carla N., una mujer de 26 años, que fue dado a conocer este 12 de enero públicamente, varios días después de que su cuerpo fuera localizado, evidenciando nuevamente los vacíos de información y la respuesta poco oportuna frente a la violencia feminicida en Quintana Roo. De acuerdo con información presentada por el Gabinete de Seguridad de Quintana Roo, Carla fue hallada sin vida el 7 de enero en un camino de terracería del poblado de Chemuyil, en el municipio de Tulum, en avanzado estado de descomposición, y hasta este momento no se había informado públicamente sobre este caso. La joven había sido reportada como desaparecida desde el 3 de enero, fecha en la que se emitió una ficha de búsqueda luego de que se perdiera contacto con ella. Las investigaciones indican que Carla fue vista por última vez el 31 de diciembre del 2025 en Playa del Carmen, lo que abrió líneas de investigación entre ambos municipios sin que ello evitara el desenlace fatal. La identificación del cuerpo se realizó a partir de las señas particulares consignadas en su ficha de búsqueda, entre ellas tatuajes visibles. Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de 2 hombres presuntamente implicados en el feminicidio y bueno, pues todavía no sabemos si son los responsables o no. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades. El caso de Carla se suma a una semana marcada por hechos violentos en Tulum y vuelve a poner sobre la mesa la realidad persistente. Las mujeres siguen siendo asesinadas en un contexto de violencia estructural, donde la desaparición, el retraso en la información pública y la reacción institucional tardía forman parte del mismo entramado que permite que estos crímenes ocurran. Nombrar el feminicidio, exigir justicia y revisar las fallas que preceden a estos asesinatos no es cuestión de cifras, sino de vidas que el Estado no logró proteger. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Becky Ríos. ¿Cómo estás, maestra? Bien, es Becky Bíos. Becky Bíos. Una disculpa, Becky Bíos. ¿Cómo estás, maestra? Pues bien, aquí sobreviviendo a los cambios de temperatura y a toda la situación de este contexto, ¿no? De los cambios en México. Así es, y bueno, de eso vamos con la maestra Becky Bíos. Ella es una mujer mexicana dedicada a la docencia, la divulgación científica y también la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Y su trabajo se mueve entre la ciencia, el feminismo y la exigencia de justicia, con una convicción clara: el conocimiento no puede quedarse encerrado en laboratorios cuando hay vidas en riesgo. Y yo le decía a la maestra que, bueno, estamos aquí porque me salió su información en TikTok y entonces le mandé este mensaje invitándola a mi programa para conocer de este kit forense que me parece muy importante que conozca la audiencia de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Maestra Becky Bíos, ¿cómo nace la idea de este kit forense? Platícanos, por favor. Ok, bueno, lo que pasa es que yo soy activista desde el 2006. Empecé siendo activista en San Salvador Atenco y en el 2015 yo sobrevivo a una tentativa de FEM. Entonces, a raíz de esto me empecé a juntar con mujeres que eran víctimas de FEM, desaparición y violencia de género. Entonces empecé a relacionarme con ellas, generé unas páginas para difundir casos de FEM y de varias situaciones y dar con los responsables de estas situaciones, pero lo que yo estaba observando era que dilataban mucho para trabajar
esta parte de desaparición. Entonces, muchas veces el FEM tenía como preámbulo la desaparición. Entonces, varias características de estos delitos que van muy como de la mano, en mujeres sobre todo, pues empecé a notar esta parte de que las autoridades se tardaban mucho y que están como sobrepasadas con esta cantidad de delitos. O sea, por una parte te dicen que disminuyen los homicidios, pero por otro lado tenemos un aumento en la desaparición y estas desapariciones son diarias. Entonces, pues yo quise acercar como esta investigación que llevo desde el 2021 y que he dado talleres a mis alumnos, y entonces quise acercarlo a la población, a todas las personas que aunque no tengan acceso a lo mejor algunas situaciones, por ejemplo, esto es para hogares como yo, personas que somos precarizadas, que no tenemos ciertos privilegios. Tengo un privilegio que es el de la educación, pero soy una mujer precarizada. Claro. Sí, ahora cuando a FEM te refieres a sobreviviente de feminicidio, ¿es correcto? Claro. Sí, lo que pasa es que luego no digo la palabra porque me censuran en los medios. Es cierto, no solamente los medios, sino las redes sociales censuran palabras como feminicidio, que es pues el asesinato de mujeres en razón de género, que tiene varias características especificadas en la ley, y prácticamente todas las redes sociales, cuando comentas temas de feminicidio, de violencia en contra de las mujeres, de feminismo, inmediatamente te censuran, no mueven estos contenidos. Por supuesto que son redes sociales dirigidas por hombres patriarcales. Pues hay que decirlo, aquí hay todavía libertad de expresión que celebro y agradezco de los medios de comunicación que transmiten feminismos en corto, sin tanto rollo. Maestra Becky Ríos Bíos, para quienes no han escuchado de qué se trata este kit forense, ¿nos podrías explicar paso a paso en qué consiste? Es muy sencillo. Prácticamente con estos pasos te vas a ayudar, vas a colaborar, vas a hacer que los procesos de búsqueda se aceleren, sobre todo relacionado a la parte de los protocolos. Tienes que tener un sobre general, un sobre al que le vas a poner el título de que este es un kit, tu nombre, la fecha en que haces el kit y tu tipo de sangre, y si puedes describir el tipo de muestra que tienes en este lado. Algo que les pido mucho es que impriman una cédula de búsqueda. Esta cédula de búsqueda que pongo aquí está en redes sociales. De hecho está en Google. Solamente pongo formato de búsqueda y aparece la de Ciudad de México. Esa hay que descargarla y hay que llenarla a mano para que tengas datos, porque te va a pedir tu tipo de rostro, tu tipo de ojos, tus redes sociales, y algunos otros datos de información que te va a pedir. Hay que llenarlo a mano. Como tú lo estás haciendo en tu casa y lo estás haciendo a mano, pues no hay una presión o estrés que te afecte, y entonces tú puedes contestar tranquilamente. Es una... Interrumpirte allí porque creo que es necesario hacer una pausa y regresarnos un poquito en este momento de la conversación contigo que propones realizar, yo diría cada quien en su casa, prácticamente con todas las personas de la familia, especialmente con las personas jóvenes. ¿Cuál es a qué se enfrentan las familias de personas desaparecidas cuando las van a buscar? ¿Qué es lo que les pregunta la autoridad que a ti te llevó a reflexionar y a convertirte en activista y proponer tener este kit forense? Es decir, es información que generalmente no tenemos, y por supuesto esto en el contexto de una crisis de seguridad en México, donde desaparecen personas todos los días, y desaparecen ese verbo que pues la gente no desaparece,
sino que es sustraída, es secuestrada. O sea, las personas van a algún lado, pero sus familias no saben dónde están. Ahora, cuando las familias van a reportar que su familiar no es, ¿qué es lo que les pide la autoridad, que es, digamos, que el origen de tu propuesta? Como te vuelvo a repetir, les pide llenar una cédula. Bien. Solamente les van a pedir datos. Y pues a raíz de esta crisis, que bueno, ahora son 40 desapariciones diarias, pues lo que les piden es eso, información. Tienen que llevar información, tienen que llevar el CURP, tienen que llevar algunos documentos de la persona que fue víctima. No solamente las desapariciones son por secuestro, muchas de las desapariciones son desapariciones forzadas, es decir, que interviene algún agente del Estado. La desaparición forzada en México ha aumentado porque incluso la ONU activó el artículo 34 sobre México, el Comité contra la Desaparición, y eso habla de que tenemos desapariciones como si estuviéramos en guerra. Entonces, a raíz de esta alarma que se ha estado dando y de que México no le da la prioridad y no le da a las víctimas de desaparición, no les da lo que merecen, que es la verdad, la justicia y la reparación del daño. Dentro de la verdad, ellos tienen derecho a tener o a saber. Así como tú tienes en caso de incendio, en caso de sismo, creo que este kit puede servir para en caso de desaparición o en caso de desastre masivo, porque estás en un país sísmico. Entonces, al estar en un país sísmico, pues obviamente puede desaparecer alguien incluso por alguna actividad sísmica del país, un sismo trepidatorio, una situación de un tsunami, en el caso del Caribe, por ejemplo. Así como tienes la mochila de emergencia, el kit puede ir dentro de la mochila de emergencia para que puedan ser localizados tus familiares, sobre todo si tienes familiares que son adoptados. Si son familiares o personas adoptadas, tú no tienes el ADN compatible para poder buscar a la persona, y entonces si tú no tienes el ADN, ¿con quién van a confrontar o cómo van a identificar a un familiar en caso de que desaparezca? El kit solamente es para que puedas acelerar un proceso. Espero que no lo tengan que usar, pero creo que si tienes el en caso de incendio, el en caso de sismo, pues tienes que tener algo en caso de algún desastre masivo, porque si te tienen que identificar de alguna forma, pues creo que aquí podrías tener la herramienta. Entonces por eso es que se generó este kit, porque hay una crisis forense, hay personas que no están siendo identificadas, hay más de alrededor de 55,000 personas en situación forense que no están siendo identificadas, y esto es porque los bancos, los biobancos, no están funcionando a lo que debe de dar y no le están dando empleo a las personas especialistas en nuestra área, las personas como biólogos, biólogas, que nos dedicamos a genética de poblaciones, a biología molecular, porque el ADN es una molécula. Esto no lo hacen abogados, esto lo hacemos biólogos. Entonces, sí es importante la parte de antropología, la parte de odontología forense, toxicología, pero estamos dejando a un lado otras partes. La identificación de una persona consiste en varias áreas que tienen que trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces, yo estoy proponiendo una área que es un área que tiene que ver con la genética, que es una molécula, el ADN, que es preservar ADN en un sobre. Es una preservación de ADN por más de 5 años. Entonces, esta preservación nos va a ayudar para que si alguien desaparece, llevas este material y aunque estés en estado de shock por la impresión de que no encuentras a tu familiar, no se te van detalles, ya tienes la información y ya nada más es vaciarla a un formato para sacar la alerta Amber, la Odisea, la ficha de desaparición, para sacar el registro único de desaparición. O sea, todo esto tiene que ver con esta cuestión. Creo que ayuda a que los procesos sean más rápidos. Entonces acelera muchas búsquedas, búsqueda por patrón, búsqueda familiar, búsqueda generalizada. Se dice en búsqueda que cuando buscas a una persona, a veces buscamos a más, buscamos a todos. Entonces, esta es la propuesta. También en el kit les pido que guarden ropa usada. ¿Por qué?
porque a veces la búsqueda se da con binomio canino, se da con un animalito que está adiestrado a poder percibir con su nariz a varios metros a la redonda parte de tus prendas, parte de ti. Muy bien, estoy conversando con la maestra René, sobreviviente de feminicidio, activista y quien ha creado un kit forense que puede ser muy útil para pues la búsqueda de algún familiar que pues obviamente no lo deseamos, pero estamos viviendo en México una crisis de seguridad donde desaparece, no encontramos a por lo menos 40 personas todos los días. Y según también otros datos, en México al menos 11 mujeres son violentas cada día en el país. Hay una crisis grave de violencia en contra de las mujeres, en contra de todas las personas. Y entonces Becky Víos desarrolla este kit forense, digamos, de manera preventiva para poder tener la información de nuestras familias, de nuestras hijas, hijos e hijes de adelanto. Yo creo que hay personas que no tienen ni una fotografía de su familia. Y yo me pongo a pensar en personas migrantes, ¿verdad? Que cruzan zonas pues muy peligrosas hoy en nuestro país y que, son víctimas y presas también de la delincuencia. Nos estabas detallando, maestra Becky Víos, cuáles son los componentes del kit forense. Nos acabas de hablar de, me parece bien interesante, que podemos guardar una prenda de nuestro familiar. Es una prenda que haya usado durante varias horas. ¿Qué características debe tener esta prenda que debe estar guardada y cómo debemos guardar? Perdón. Una blusa. Puede ser una prenda que se coloque en la parte del tórax. Esta prenda solamente es haberla usado todo un día. No se lava, se deja secar por si está sudada. Se coloca dentro de la bolsa y se sella. Se coloca el nombre solamente, los datos, cuándo se tomó la muestra. Es todo. Muy bien. La persona y la fecha se sella en una bolsa, de preferencia que esté en la parte superior. Y nos decía la maestra Becky que en muchas ocasiones la búsqueda de las personas la realizan animales entrenados, perros entrenados, y por eso es que también puede ser muy útil esta prenda. Estamos en Feminismos en Corto sin tanto rollo, y bueno, pues estos son temas difíciles, es importante abordarlos. Yo también como madre he platicado con otras mamás sobre este tema del kit forense y saber su opinión. Y fíjate, Becky, que varias de ellas me dijeron, qué buena idea, hay que tener el kit forense de nuestras hijas y de nuestros hijos guardado. Es como tener la información básica, ¿verdad? Como tener tu CURP, como tener fotocopias de su pasaporte, fotocopias, es decir, no solamente esta información, sino también la información molecular, la información del ADN. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y al regresar continuamos esta conversación con la maestra Becky Víos, quien es la creadora del kit forense. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en esta charla bien interesante con la científica Becky Víos, quien creó el kit forense. Ya nos dijiste que hay que guardar una prenda que haya sido usada, nos dijiste cómo sellarla, y también nos has hablado del ADN. ¿Cómo podemos preservar el ADN en este kit forense que vamos a crear en casa y que lo vamos a tener en casa? Es que no solamente es ADN, son varias de las muestras, porque en la desaparición, como te comentaba, hay algunas personas que intervienen y que es una condición multidisciplinaria, es decir, interviene odontología forense, y para odontología forense yo lo que les propongo es que le tomen foto a sus dientes para saber cuántas piezas tienes, y para saber, pues obviamente, si tienes lesiones, si tienes caries, porque también los dientes son una manera de identificarte.
Entonces es una de las partes. Otra era las copias que les decía, las copias de la credencial del lector, las copias del CUR en el caso de que sean adultos, la copia del acta de nacimiento, porque son cosas que les piden. Una fotografía hay que actualizarla. La fotografía se actualiza cada 6 meses. Bien. Porque nuestras facciones cambian. Otra de las acciones es cortarte las uñas y guardarlas dentro de un sobre. El sobre tiene que estar etiquetado. Todo lo que guardes en los sobres tiene que estar etiquetado, y están en sobres porque no debe entrar la incidencia de luz. El sol es cancerígeno, es mutágeno, genobiótico, es mutágeno sobre todo, me altera y me modifica el ADN. Entonces, antes de tomar las muestras de ADN, te tienes que agregar gel antibacterial. De hecho, antes de que yo metiera la mano a mis muestras, tuve que usar gel antibacterial. ¿Por qué? Porque si estás haciendo el kit a otra persona, estás contaminando. En las manos tenemos enzimas que degradan el ADN. Entonces, hay que cuidarlo. Una de las sugerencias que se da es que te cortes las uñas de los dedos. Obviamente no tienes que tener uñas postizas, tienen que ser tus uñas, porque también guardan el material genético, y no deben estar pintadas, porque los esmaltes tienen arsénico, tienen plomo, tienen algunos hidrocarburos que me modifican las trazas de mi material genético. Entonces las uñas, y entonces coloco una etiqueta con el nombre, la fecha, y colocar que es la onicoscopía o las muestras de uñas. Otra de las muestras que se sugiere es la dactiloscopía. La dactiloscopía, sobre todo en infancias, es importante porque ellos no tienen INE, y aunque tuvieras tus datos en el INE no saca bien las huellas dactilares. Entonces yo te sugiero que tengas tus huellas dactilares en una hoja blanca con un sello, de esos sellos que se utilizan para sellar libretas, etc. Solamente humectarlo con una tinta y y colocar el dedo, y colocar con la tinta en una hoja de papel, colocando tu dedo, haciendo un tipo de abanico. O sea, tu huella dactilar tiene que quedar como cuadradita, y entonces es una de las sugerencias que se da, sobre todo en infancias, porque ellos no tienen en ocasiones el INE. Y me decían también lo del CUR de datos biométricos. Yo no sé si ustedes confían en las autoridades, pero seguido los están hackeando. Entonces yo por eso sugiero el kit forense que se quede en tu casa, porque en tu casa pues va a ser muy difícil un hackeo, ¿no? Otra de las muestras que doy, ahora sí, tiene que ver con la parte genética, que tiene que ver con el hisopado. Hay que etiquetar esta parte de aquí, y podemos usar hisopos de estos que te venden. El hisopo incluso se utiliza para pruebas de paternidad, nada más que te la venden y te venden un hisopo más largo, pero no hay gran diferencia, la técnica es la misma. Como te dije, tienes que usar gel antibacterial antes previamente en tus manos, y tienes que sacar un hisopo de la cajita. Ya que tienes el hisopo, del lado donde lo agarraste, lo puedes marcar o lo puedes cortar para que puedas darle indicación al investigador, darle a entender que la muestra está de este lado. Lo que vas a hacer es meter el cotonete en las mejillas, lo vas a frotar dando vuelta 10 segundos y lo vas a dejar secar 1 hora. Se seca 1 hora y se introduce dentro del sobre en picada. ¿Qué es en picada? Donde está la muestra va hacia adentro. Entonces se introduce y colocamos la etiqueta. Tiene que ser un cotonete de un lado, otro cotonete, el segundo cotonete del otro lado, y uno de esta área, o solamente 2, no hay problema. Otra de las muestras que se sugiere es la toma de cabello. ¿Qué es lo que pasa con la parte del cabello?
El cabello, aquí es una muestra grande porque yo soy activista. Entonces yo tengo 2 kits forense. Ajá. Porque como soy activista, estoy sobre la línea, estoy muy expuesta porque acompaño a víctimas. Entonces, pues yo recibo pues sí, algunas agresiones verbales y situaciones así. Entonces lo que se hace para tomar esta muestra esta también es para prueba de paternidad, es muy parecida. Se toma un mechón de cabello, un delgadito, unos 12, 13 cabellos, y si lo quieres cortar con tijera, hay que meter las tijeras en agua oxigenada para quitar como lo que esté sucio, ¿no? O si vas a usar las mismas tijeras para todos tus familiares, antes de cortar, introduces unos 3, 4 minutos en agua oxigenada, cortas lo más cercano al cuero cabelludo y lo pegas a la mitad y lo doblas y lo introduces a otro sobre que también va a ser etiqueta. Ya este sobre etiquetado, igual con la fecha y mencionando que es el cabello, fecha y tu nombre. Y entonces ya todos los sobres, una vez que ya están etiquetados, se introducen en el sobre generalizado. Y es como ya podemos tener un kit que nos puede ayudar, un kit que te cuesta a lo mucho 15 pesos, depende del precio de las copias que haya en la región donde vives. Y ahí tienes el resultado, que es el kit. Tiene varios elementos el kit, como te decía. Tiene la información que tú depositaste en un formato. Entonces tú ya empezaste a llenar información, esos datos. Puedes agregarle también una carta poder para que solamente tus familiares lo puedan utilizar en caso de que tú desaparezcas o de que haya un desastre masivo. Entonces, pues es una forma de ayudar a que esto pues se haga, como que la búsqueda se haga un poco más rápida. Creo yo, no sé si es preventivo como tal, aunque quisiera yo pensar que sí, pero también me gustaría que todos regresaran a casa. Todas las niñas, las mujeres, todas las personas que salen a trabajar regresaran a su casa. Todos merecen, las madres merecen ver a sus hijas volver, y creo que pues es una situación muy complicada de seguridad en el país. Entonces pues como te comento, pues hay que sacar la ciencia de los laboratorios al servicio de las víctimas. Creo que hay varias investigaciones. Yo soy de la UNAM. Este kit es mi tesis de maestría. Entonces, yo soy de la UNAM y creo que varios de los que somos investigadores e investigadoras podemos contribuir en estas crisis que están ocurriendo en el país. Entonces, pues es una propuesta y pues ya fue aceptada por la UNAM. Ya estoy por entregar mi trabajo. Ya falta muy poco, pero sí me han estado haciendo varias evaluaciones, varias preguntas. Como eres científica, y a cualquier científico o científica se te cuestiona todo y todo lo tienes que sustentar. Entonces, pues está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues ahora sí que yo ya estoy en proceso de presentar mi examen. Uh-huh. Muy bien. Becky, ahora son muchos pasos. Si tenemos alguna duda y quisiéramos orientación tuya, das asesorías, entiendo que impartes cursos también a este respecto. Nos quedan unos minutos de entrevista, pero quisiera aprovechar este espacio para que nos dijeras si es posible alguien que quisiera estar en contacto contigo para obtener información detallada de tu parte. Puede ser tus redes sociales, tu correo. Por fines de seguridad y como soy víctima, soy sobreviviente, no puedo dar mi correo, pero tengo una página que está al servicio. No doy cursos, doy talleres. Es un taller porque como es algo práctico, es un taller. Entonces, miren, tenemos varias páginas. Yo ayudo, colaboro en varias páginas de víctimas o en algunas colectivas. Yo soy parte de varias colectivas. Entonces,
Una de las páginas en las que atiendo, así como yo personalmente, es en una que está en Facebook que se llama Gordi Feminista. Gordi Feminista es una página donde está su servidora y otras 4 compañeras más que me ayudan a administrar la página. Y colaboro, hay otra página que se llama Violencia Feminicida México. Esa página es de varias víctimas, pero yo también colaboro. Entonces publicamos, bueno, yo publico en varias, en 15, 16 páginas que me dan permiso de publicar. Entonces, esas son unas. Hay otra que se llama Amor Feministe, también es una página con nosotras. Y hay una colectiva que se llama Ángelas Violeta, que está en Ciudad de México, ahí al lado del Palacio de Bellas Artes, le llaman en el corredor Ángela Peralta. Yo llego a dar ahí talleres, pero los planeo. O sea, les publico en la página, a ver, inscríbanse, las veo a tal hora, tal día. Y entonces ya las veo y llevo el material, y si alguien quiere colaborar, dar una donación para seguir comprando el material, porque es el que llevo también para dar los talleres a víctimas de desaparición, a colectivos de búsqueda, que en ocasiones llego a acompañar en búsquedas de campo. Y pues también les doy el taller. No solamente doy ese taller, doy uno que habla de antropología física, doy otro que habla de criminalística de campo aplicado a la desaparición. Uh-huh. Bueno, quienes no estemos cerca del centro del país, ¿das talleres en línea? Sí, en línea también. Ajá. Entonces, bueno, ya la maestra Becky ya nos dio varias páginas para poder entrar en contacto con ella, saber cuándo puede dar talleres y, bueno, poder armar nuestro kit forense en casa, que pues desafortunadamente me parece hoy muy necesario para tener en los hogares. Estos son los temas difíciles de tratar porque hay gente que dice no hablemos de eso. Yo creo que sí hay que hablar de esto y saber que está en nuestras manos para que nuestras hijas, hijos, hijes regresen a casa. Eso es lo más importante porque hace algunos años no nos hubiéramos imaginado organizaciones de madres buscadoras de sus hijos. Lo veíamos como algo alejado, como algo que sucedía en países que habían vivido dictaduras militares, como Argentina, como Chile, y no nos imaginábamos que en México pudiéramos vivir una situación de desaparición de nuestras hijas e hijos, pero hoy esto está ocurriendo y no podemos pues cerrar los ojos ante una realidad gravísima. Y autoridades en muchas ocasiones coludidas, en muchas situaciones relacionadas con estas desapariciones, pues no son nuestras aliadas. Entonces me parece muy acertada esta propuesta de la maestra Becky para poder también tener en nuestras manos la información de nuestras familias. Esta Carta Poder, como ya bien nos decías, es una propuesta multidisciplinaria porque en cuanto a la búsqueda de las personas intervienen varias disciplinas. Pues estamos llegando al final de esta conversación, maestra. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que estemos al pendiente de nuestros hijos y nuestras hijas en las redes sociales, en los videojuegos, que tengas una palabra de seguridad. Cuando se hablan por teléfono para decirse que están en peligro, pues una frase que diga quiero pizza en la tarde, y es darle a entender a tu familiar me está ocurriendo algo. Incluso esa frase sirve para descartar algún otro tipo de delito. Que sean frases de seguridad, que las familias tengan mayor comunicación, que se avisen a dónde van, a dónde llegan, que compartan su ubicación, porque ya estamos en tiempos muy complicados y tenemos que cuidarnos entre nosotras, sobre todo niñas, mujeres, adolescentes. Es muy importante esa parte, ¿no? El integrarte como familiar y el estar al pendiente de tus adolescentes o tus infancias.
Sin duda, más ahora que les están ofreciendo trabajos que no existen, ¿verdad? O sea, es importantísimo estar cerca de ellos, cuidarles, porque la realidad es que la delincuencia está avanzando en el conocimiento de las redes, está en todos lados, nos están ganando en muchos casos a las mamás y a los papás en este conocimiento, por supuesto. Entonces está requiriendo también más presencia, más atención de todos los integrantes de la familia para cuidarnos. Me parece muy importante este consejo de la maestra Becky, de esta frase, palabra de seguridad, que yo no la tengo, fíjate, no la tengo. Está siendo tan útil esta conversación contigo. Espero que así lo sienta también nuestra. Pues muchísimas gracias, maestra Becky. Fuerte abrazo. De verdad, muchas gracias por tu activismo. Muchas gracias. Eres una inspiración y estoy segura que este kit y todas tus recomendaciones serán muy útiles para quienes te están escuchando y viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Hasta la próxima.